Las intoxicaciones lideran las consultas en hospitales. Veíamos en la nota varios ejemplos de eso. Aquí en la mesa tenemos preparaciones que durante esta temporada estival son, pero de verdad, lo que más hacemos. Que el camaroncito, que las cositas del mar, que un sanguchito con mayonesa, el sushi, carnecita al roast beef. Nos acompaña el cirujano digestivo, el doctor Hernán Guzmán. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Bien? gracias. Feliz año, Gracias Doc. por la invitación. Feliz año, doctor. Gusto tenerlo acá. Igualmente, ¿Usted es muchas especialista gracias. en qué, doctor? Explíquenos al tiro para hacernos una idea. A ver, yo soy cirujano, soy especialista en aparato digestivo y dentro del aparato digestivo todo lo que involucra la función digestiva, los trastornos digestivos, muchas patologías digestivas que las compartimos con los gastroenterólogos muchas veces y además, bueno, hago cirugía del tubo digestivo. ¿De qué llegan alegando los chilenos al hospital, a la clínica en esta fecha? ¿Qué es lo que más, oye, me intoxiqué? ¿De qué? A ver, es que existen dos tipos de intoxicaciones, entre comillas. Una es la intoxicación propiamente tal, que es cuando se consumen toxinas de bacterias. O sea, alimentos en mal estado. Más que alimentos en mal estado, claro, están en mal estado como para comerse porque tienen toxina, pero son tipos de alimentos que tienen la capacidad de hacer crecer las bacterias. Y un factor importante que hace crecer las bacterias es la temperatura, justamente. En esta nota que ustedes estaban hablando recién, es difícil que haya una bacteria ahí. Frío. Y por eso uno congela los alimentos o los pone en el refrigerador. Claro. Y a ti te recomiendan que todas las salsas, las mayonesas, todo esto que tienen, de todas estas salsas y pastas, tienen la capacidad de criar muy bien las bacterias, hacerlas desarrollarse. Ahora, nosotros siempre los metemos al frío, en el refrigerador, frenamos ese crecimiento bacteriano, porque tenemos que asumir, por ejemplo, en esto que anda ahí, que anda una mosca, por ejemplo, esa mosca sí, no, la mosca está feliz, cualquiera estaría feliz ahí, pero en los choritos. nos ha dejado una cantidad de bacterias probablemente, porque esa mosca recién no sabemos dónde andaba. Pero por eso, andaba, doctor, exacto. y en todas las casas de esta época andan moscas, entonces cuando una mosca se para en un pan, en un chorito, mejor no comerse ese que como que lo marcó la mosca. Ah, claro, idealmente no. Y por eso tiene que existir medidas de protección. Y esto va también en los chupetes de las guaguas, en las mamaderas, que no se pueden dejar al aire. Hay unos protectores de mosca, unas cositas así como unos paraguas con hoyitos. Entonces, eso son medidas. Ahora, volviendo a la comida y lo de tu pregunta, claro, en esta época nosotros hacemos muchas mezclas de comida, porque tomamos colemono, que es con leche, o tomamos champaña, que es ya con la leche como que no se lleva muy bien. Pero existen distintas condiciones. Cada persona de los 7 que estamos acá podemos comer la misma comida, el mismo ponche, la misma champaña, y a los 7 nos puede impresionar distinto nuestra sensación. Perfecto. El problema está en el cuidado que debemos tener en estas mezclas que hacemos y de nuestras características, que ya a esta altura de la vida más o menos conocemos y sabemos qué cosas podemos comer. Nos preocupa también los tipos de alimentos que tenemos que tener ojo, sobre todo en estas épocas de calor por nuestros hijos. Pero ¿cuáles son los síntomas de una intoxicación? Yo me he intoxicado 2 veces en mi vida y yo creo que ha sido lo peor que me ha pasado con comida. Una vez con camarones y otra vez con otra cosa que no me acuerdo, pero nombrarla, porque al tiro dice, qué asco. No, pero con camarones no pude comer camarones como en 5 años, porque los veía y era como que inmediatamente mi memoria emotiva recordaba aquel episodio. Lo que recién mencionaba yo es que existen distintos tipos de intoxicaciones. Uno cuando hay toxinas de bacterias, otro cuando hay bacterias propiamente tal, y otro es cuando algo te cae mal porque a ti te cae mal. Porque estaba pesado, que uno dice, hoy la comida estaba pesada. Y a lo que me refería recién, que podemos comer lo mismo y tomar lo mismo los 7, pero no vamos a tener la misma respuesta. Perfecto. Y a ti puede caerte mal. Hay personas que son sensibles porque producen más ácido el estómago, porque tienen tránsito intestinal más lento, porque producen más gases. ¿Pero cuáles son los síntomas de una persona que se intoxicó con alimentos? La intoxicación alimentaria es algo que ocurre pocas horas después de comer. O sea, tú te comiste los camarones y no pasaron 3 días para sentirte mal, sino que a las pocas horas, dentro de las 12 primeras horas, ocurre el 100% de las manifestaciones clínicas. Y estas pueden ir tan precoces como de 2 horas en adelante. Pero doctor, por ejemplo, dolor, vómito, diarrea. Por ejemplo, vómito y diarrea al mismo esos tiempo. camarones, la Juli se los come y se intoxica. Si yo también los comí, ¿necesariamente yo también me voy a intoxicar o puede que mi cuerpo esté más preparado? Eso va a depender de las condiciones del alimento. Si este alimento está contaminado, lo comemos los 7 y los 7 vamos a tener que partir corriendo en pocas horas más. No vamos a poder seguir No se salva nadie. No se salva nadie, claro. Porque hay una condición de mal estado del
alimento que mencionabas tú delante. Yo le preguntaba ahora, los síntomas. Esto parte con dolor abdominal. El típico dolor tipo cólico, que es el retorcijón ese que parte muy fuerte así, sí. Y que uno se pone verde, pálido, morado, de todos colores, y después el dolor ese empieza a pasar. Y se pasa, y queda sin dolor por un rato. Claro. Y después vuelve nuevamente. Ese es el dolor típico de la enterocolitis o de la inflamación del intestino. Las náuseas, ¿no? Es que eso ya es cuando abdominal. Abdominal de todo lo que está entre el tórax y la pelvis. Acá. Aquí, listo. Claro, entre el puy y aquí el esternón. Okay. Ahora, las náuseas son una parte importante cuando existe irritación del estómago, que no siempre ocurre, porque la intoxicación alimentaria propiamente tal parte a veces más por el intestino. ¿Y por qué se manifiesta con diarrea? Porque el intestino cuando se inflama, se irrita, produce más líquido que el habitual. Y el colon, que es el que reabsorbe el agua, no alcanza a reabsorber y uno se deshidrata, exactamente. Sí. ¿De qué depende de que uno, por ejemplo, tenga vómitos o diarrea? Es que a veces son las dos cosas y cuando son vómitos está más relacionado con irritación del estómago, por una toxina también puede ser por un elemento muy irritante. Y puede ser porque muy pronto, cuando yo me intoxiqué con camarones, fueron a las 2 horas y yo parecía el exorcista. De verdad, no paraba. Claro, y al final era Billy. O sea, y estuve todo un día. Claro, porque ahí se mezcla la irritación del estómago con las toxinas que pudieran haber tenido el alimento. Y eso produce una reacción muy violenta al tubo digestivo, tanto en vómitos como en diarrea. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Yo por eso no como marisco. Desde que una igual que la Julia, pero yo lo erradiqué 100% de mi vida. ¿No te gusta? ¿Ninguno? No, porque me hizo pésimo, sentía que me moría, o sea, literalmente que me moría. No, sí, te juro que es terrible. Y tengo una pregunta con respecto a mi hijo, porque mi hijo sí come marisco. Y cuando les ha caído mal, ¿qué hacemos? Porque a mí me recomendaron, el pediatra, hay una pastillita de un nombre X, que cuando los niños tienen muchos vómitos, por ejemplo, los virus, es recomendable ponérsela sublingual y le corta esto. Sí, pero ¿qué es recomendable cuando algo te cae mal? Expulsar todo, o sea, como vomitar, y después... A ver, ahí sí. ¿O es mejor botar todo lo malo? Es buena tu pregunta. Mira, eso siempre se habla fundamentalmente respecto de la diarrea. Sí. La diarrea es un proceso de descomposición que se produce en el intestino. Todavía no es la hora de almuerzo. No hay problema, doctor. Comentar esto. Es un proceso de descomposición que se produce en nuestro tubo digestivo y es bueno eliminar las toxinas, No hay que cortarla, entonces. Es que hay medicamentos que absorben. Como la pastilla de carbón, por ejemplo. Las pastillas de carbón las absorben. Es con D. La absorbe, que es adherirla a la superficie. No es absorberla, que es con B. Absorber es distinto de adsorber. Absorber es adosar a sus paredes. Estas son microcristales que dan una superficie gigantesca. O sea, una cápsula da una superficie gigantesca de absorción, donde se adhieren estas toxinas. Bueno, en los niños que me preguntabas tú, los mariscos en general tienen algunos riesgos. Estos filtradores de agua, que ya no nos podemos comer una almeja con limoncito así o un chorrito con limoncito, porque hay lugares, hay picadas así picadas entre comillas, en que uno sabe que baja al buzo en tal parte que no hay contaminación, porque nosotros tenemos un país con una distribución nefasta de nuestras aguas servidas. Se le llama servida a las aguas utilizadas. Entonces se salvan muy pocos lugares en Chile donde uno puede sacar una almejita o unas machitas y comerlas con limón. Los mariscos tienen que tener cuidado de la contaminación habitual que hay en los lugares. ¿Y si están cocidos? Y cocidos se pierde ese riesgo porque las bacterias mueren a los 100 grados. Se pierde 100% un marisco cocido, porque tengo un amigo, Javier Cabalín, que se comió una empanada de marisco con, se supone, marisco cocido, y se intoxicó y se fue, casi lo perdemos. Claro, porque el marisco cocido, nosotros perdemos todos los bacterias, las bacterias que están en el marisco, pero resulta que el pino con que hicieron la empanada a lo mejor estuvo 2 días sin meterse en el refrigerador. No era de marisco. Ahora, no, ya. Para darle un dato a todo y que uno de repente se rompe el cráneo tratando de decir ¿qué fue lo que comí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me dio diarrea? ¿Por qué me dolió la guata? ¿Por qué tengo vómito? ¿Por qué me cayó mal esto? ¿Ha estado malo? ¿Le eché un garabato a alguien porque estaba malo eso? Es difícil saber cuál fue la gota
que produjo el rebalse. Claro. Ahora, hay alimentos que hay que tener cuidado y uno de los más consumidos durante todo el año es la mayonesa. A los niños les encanta la mayonesa. Ay, la ¿Qué amo. cuidado tenemos que tener con la mayonesa? Porque de repente ¿Cuánto dura? bajamos a la playa y le lleváis un pan con atún y mayonesa rico, que uno dice es sano, pero finalmente se nos puede enfermar la mayonesa. ¿Cuánto dura? Bueno, delante lo comentabas tú misma de la refrigeración y de los medicamentos, de los alimentos más peligrosos en cuanto a desarrollo de bacterias, la salsa, la mayonesa. Y la mayonesa en sí, claro, que se mezclan como con camarones, con mariscos, con estos atunes. Pero acá tenemos como un sándwich. Y este sándwich, por ejemplo, que tenemos acá, que tiene pan, tiene un poquito de verdura. Lechuga, tomate, tomate. pepillo. Ya la lechuga tiene que estar bien lavada, el tomate tiene que estar bien lavado. Tiene mayonesa. Tiene mayonesa, y esa mayonesa, en la medida que pasa el tiempo a una temperatura ambiente, las bacterias se van multiplicando en forma exponencial. ¿Cuál es esa temperatura promedio? Esto lleva 15 minutos aquí. Claro. ¿Está bueno todavía? Más. Yo diría que no, porque uno tiene que asumir que bacterias hay en todas partes. Claro. Y sobre los 15 grados de temperatura, más o menos, que el ambiente en que nosotros podemos tener algo fresco, no helado en el refrigerador, ya hay proliferación bacteriana. Bueno, ¿no? Nosotros necesitamos bajar de 5 grados, de 3 grados, que es lo que tiene un refrigerador adentro, para poder frenar el crecimiento Y ahí le puedo hacer una bacteriano. consulta, porque a mí siempre me ha llamado la atención que uno en la casa mantiene la mayonesa refrigerada, pero en los supermercados está así a la intemperie. Es que están selladas, al Una vez vacío. que se abre, tiene que estar... Están selladas al vacío. El problema es el contacto con el medio ambiente y la medida en que esas bacterias llegan del ambiente, y nosotros tenemos en todas partes bacterias y hongos. Claro. Basta con que tú dejes un pedazo de pan y en 3 días va a estar lleno de hongo. Ahora, en los seres humanos ocurre lo mismo. Nosotros estamos llenos de hongo en todas partes. Basta que se irrite una parte de tu piel y se va a producir una manifestación de hongo. Reacciona. Es lo mismo que las bacterias, son oportunistas, los hongos más que las bacterias. Y nosotros no nos contaminamos tanto con hongos porque son bastante más inofensivos. Bueno, tenemos hongos que nos han salvado la vida, la penicilina, por ejemplo, que históricamente, bueno, ustedes saben cómo fue la historia esta del descubrimiento. Pero así nosotros tenemos que asumir de que todos estos alimentos que están acá están expuestos al ambiente, a bacterias, y con la temperatura que tenemos en este momento, que serán 25 grados, 27 grados, 27 grados. nosotros tenemos, claro, una proliferación bacteriana muy rápida, y sobre todo en los mariscos que están ahí. Con la leche también hay que tener cuidado, doctor, porque de repente nuestro hijo como que uno le pasa la leche, se demoran un rato, poco, se van a dar una vuelta, no se la toman nunca. Mira, en general la leche no es un alimento que se contamine tan fácilmente. La leche natural o la leche que compramos en cajas con o sin grasa son alimentos relativamente más aguantadores que una mayonesa o que los propios mariscos. ¿Cuántas horas puede ser, por ejemplo, que esté es variable. temperatura ambiente? Mientras más temperatura tenemos en el ambiente, menos lo que dura el alimento. Si nosotros estamos muy por encima de los 15 grados, estamos a esta temperatura, bueno, lo lógico es servirse un vaso de leche y tomárselo inmediatamente. Es de consumo inmediato. Consumo inmediato. O sea, si al niñito tú le vas a dar leche, dale un poquito, no le sirva un vaso así porque se va a tomar 2 sorbos. Entonces, sírvele 2 sorbos. Oye, Cata, es más práctico. Sí, pero ¿a ti me qué pasó? pasó ¿Te intoxicaste una con qué? intoxicación bien rara la mía, porque me comí, qué cerda. Yo estaba en México, me comí en el aeropuerto unos nachos con salsa cheddar. Pero el Cerdo. quesito. Pero tomé el avión, me fui de Cancún a Ciudad de México, Santiago, recorrí todo eso y de ahí me fui a la playa. Me fui a buscar a mi mamá al aeropuerto, me fui a la playa y en la noche, o sea, pasaron más de 24 horas. Menos mal, igual. O sea, menos mal, porque de verdad yo no muero, porque, o sea, mi mamá me tuvo que llevar de urgencia así, yo sentada en el baño, sentada y además con el volante de loza. abrazada con el tarro de basura así, y no podía parar ni por arriba ni por abajo. O sea, de verdad que en 10 minutos yo estaba desmayada, o sea, me deshidraté automáticamente. Mi mamá me llevó a la clínica Reñaca, bueno, me había intoxicado y me tuvieron que poner como 3 sueros a la vena para poder recuperarme, porque de verdad, o sea, casi me muero. De verdad que fue, pero me demoré mucho rato en intoxicarme. Es que ahí hay una cosa mixta. Primero hay una irritación del estómago. Los quesos estimulan la producción de ácido del estómago y muy probablemente tuviste una mezcla entre intoxicación e irritación del estómago por una condición propia de tu aparato digestivo. Sí, esa no necesariamente, lo que tú cuentas no es necesariamente una intoxicación alimentaria, sino que es más bien algo que le cae mal a alguien.
Por ejemplo, una persona que tiene cálculo en la vesícula, se come un huevo y... Pero es bueno vomitarlo, porque de repente uno lo vomita y después se siente bien. Sí, se alivia. ¿Es el bicho que sale? No, es la irritación, el ácido, todo el conjunto de cosas que tú has comido. No es que bote un bicho. Doctor, nos queda poquito, queremos aprovechar su presencia hoy día. Están presentes los huevos, que son reyes de la cocina chilena. Yo los amo. El huevo hay que guardarlo al natural, en el refrigerador, se lavan. ¿Se lavan, no se lavan? El ideal, hoy en día los huevos están siendo procesados, manejados en mejor forma, se lavan, se limpian y vienen bastante más limpios que antes. Ustedes antes podíamos ver que venía con algunos residuos intestinales. Plumas a veces. Entonces, pero por ejemplo el huevo de campo... El huevo de campo es bueno lavarlo, muy bueno lavarlo y mantenerlo refrigerado. Y los huevos refrigerados y dentro de los mariscos, ¿cuál es el marisco que mayor cuidado tenemos que tener? Dicen que los camarones, ¿cierto? Es que los camarones tienen un periodo, claro, aunque están cocidos, la cantidad de bacterias que van llegando ahí segundo a segundo proliferan muy rápidamente. Son un muy buen caldo de cultivo para bacterias, pero también son peligrosos los mariscos filtradores que te mencionaban antes, como las almejas, las machas, las ostras, que esos filtran mucho. Ahora, las ostras de criadero que comemos habitualmente, esas están en aguas que son limpias, aguas desinfectadas. Doctor, nosotros de verdad queremos agradecer que esto lució el doctor. Gracias, doctor.